bien, jóvenes estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a la clase de zootecnia general, código FG 732. El día de hoy pues vamos a ver la semana número 3 y el tema va a ser nutrición animal. Mi nombre es Julio César Prado Furlan y vamos a estar viendo lo que es nutrición animal, cuáles son los nutrientes más importantes que tenemos en la naturaleza. Entonces, pongamos atención para la clase del día de hoy. Pienso que es una clase interesante, entonces pongamos atención. Entonces, el objetivo del día de hoy pues es conocer qué es la nutrición animal. Vamos a ver el concepto, cuáles son los principales nutrientes. También vamos a ver qué es un nutriente, qué es la alimentación y algunos suplementos alimenticios que se utilizan o se llevan a cabo para la alimentación de los animales. Entonces, vamos a entrarle de lleno a la clase de nutrición animal. Y menciona que dos conceptos del mismo autor. Nutrición es la suma de los procesos mediante los cuales un animal ingiere y utiliza todas las sustancias para su mantenimiento, crecimiento, producción o reproducción. ¿Ah? Cuando una oveja, una cabra, un cerdo, entonces consumen su pasto o su alimento balanceado en los cerdos, estos van a masticarlo, a digerirlo y luego a ser absorbidos los nutrientes que lleva el alimento, ya sea pasto o alimento balanceado concentrado, y esto le va a dar energía a los animales, ¿verdad? Para poder crecer, para producir leche, carne, huevos, según la especie, o para reproducirse, ¿verdad? Según la CITIR Edwards en el 83. También tenemos que la nutrición animal es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos que sufre el alimento al ser ingeridos en el organismo animal. Y estos pues se van a transformar, como decíamos, en producción, leche, carne, en trabajo, ¿eh? Trabajo de los animales, para tirar una carreta, para jalar un arado, por ejemplo. Para su mantenimiento, crecimiento, producción o reproducción, ¿verdad? Entonces, ya entendido lo que es la nutrición, ¿verdad? Vamos a ver en sí qué es un alimento. Es un medio a través del cual se realiza la transferencia de componentes químicos llamados nutrientes al cuerpo del animal, ¿verdad? El alimento que consumimos está compuesto de nutrientes. Vamos a ver cuáles son los 6 nutrientes que están en la naturaleza. Esto es a nivel mundial, ¿va usted? Y al cuerpo del animal. Cuando consumimos los nutrientes, le van a llegar al cuerpo del animal por medio del intestino delgado. Ahí se va a llevar a cabo la absorción de los nutrientes. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que vamos a entender qué son la nutrición, qué es el alimento y qué son los nutrientes, ¿sí? Bueno, entonces alimento es todo material sólido o líquido por medio del cual el ser vivo satisface sus requerimientos nutricionales, ¿verdad? Material sólido o líquido como el agua, por medio del cual el ser vivo
satisface sus requerimientos nutricionales, ¿ya? Ahora, ¿qué es la alimentación? Pues es la acción de suministrar los alimentos al ganado. Por ejemplo, el ganado, acordémonos que en el ganado hay reses, hay caballos, hay cerdos, hay gallinas, pollos, hay cerdos, todo es ganado, ¿verdad? Entonces, alimentar es entonces darle alimentos al ganado. El alimento que se consume diariamente debe contener un alto valor nutritivo. El volumen de alimentos que los animales pueden consumir está determinado por las características fisiológicas de cada especie. Está determinado por las características fisiológicas de cada especie, ¿ya? Bueno, entonces ya vimos qué es el alimento, ¿verdad? Contiene nutrientes, el cual va a ser absorbido por el cuerpo del animal por medio del intestino. Ya decíamos, el alimento puede ser sólido o líquido y va a satisfacer los requerimientos nutricionales del ganado. La alimentación, entonces, es cuando suministramos los alimentos al ganado, ¿ya? El alimento debe contener entonces un alto valor nutritivo. ¿Cuál es el alto valor nutritivo? Pues son los nutrientes que van contenidos en el alimento, ¿ya? El volumen de alimentos que los animales pueden consumir está determinado por las características de cada especie. Pues no es lo mismo la cantidad de alimento que va a consumir una vaca con lo que va a consumir un gallo de esos cantores, ¿va usted? Entonces, es diferente entonces la cantidad de alimentación, ¿verdad? Ahora, pues vamos a ver, entonces, como decíamos, que el alimento posee componentes químicos llamados nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Pues son sustancias químicas contenidas en los alimentos que se necesitan para el funcionamiento del organismo, ¿ya? Son sustancias químicas que se necesitan para el funcionamiento del organismo, ¿sí? ¿Cuáles son los 6 nutrientes principales que se encuentran en la naturaleza? Entonces, pues son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, los minerales, las vitaminas y el agua. ¿Qué son los nutrientes? Entonces, sustancias químicas que están en los alimentos, ¿sí? ¿Qué tienen los nutrientes? Están contenidos de proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas y agua, ¿sí? Entonces, el alimento puede ser pasto, puede ser alimento balanceado, concentrado, es consumido por un animal, X animal, ¿verdad? Lo absorbe por su intestino delgado, absorbe los nutrientes, ¿verdad? Y estos nutrientes, al ser asimilados por el cuerpo, se van a las células del organismo, las células los llevan a los tejidos, a los órganos y al organismo del animal. Lo que no es absorbido, los nutrientes que no se absorben, se van entonces a las excretas. Esto sale, ¿verdad? Ustedes, entonces, pero esto también se utiliza como subproducto, ¿verdad? Bueno, habíamos mencionado un poquito por ahí sobre el valor nutritivo. Entonces, es la cantidad adecuada de los nutrientes de un alimento. Es la cantidad adecuada de los nutrientes
de un alimento, ¿sí? Un alimento puede tener una cantidad menor o deficiente de nutrientes. Entonces su valor nutritivo es bajo, ¿verdad? Pero si el alimento es altamente nutritivo, pues va a contener esos 6 nutrientes para que sean un alimento satisfactorio para el animal que los está consumiendo. Entonces, cantidad adecuada de los nutrientes de un alimento, y estos permiten satisfacer las necesidades nutricionales o necesidades para la crianza de los animales, ¿ya? Estoy hablando de requerimientos nutricionales, pues les voy a explicar. Estos requerimientos nutricionales, primero el animal debe consumirlos para satisfacer sus propias necesidades, ¿verdad? Como caminar, crecer, reproducirse, producir, ¿verdad? Pero primero es el animal debe de llenarse, debe de llenar sus requerimientos nutricionales. Lo demás, ¿verdad? Que consume va a hacer para producir carne, leche, huevos y la crianza a la que tengamos esos animales, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, primero, el valor nutritivo de un alimento debe estar completo para que el animal llene sus necesidades propias. Después de que haya llenado sus requerimientos propios o sus necesidades, va a producir. Pero si nosotros le damos un valor nutritivo bajo al alimento, entonces como que solo va a ir medio llenando sus requerimientos
Ahorita vamos a iniciar nuevamente, jóvenes. Pareciera que hubo algún problemita para el inicio. Parece que iniciamos bien, pero cortó de alguna situación. Entonces, vamos a hablarlo nuevamente desde el inicio y les voy a robar unos 10, 12 minutivos. Entonces, jóvenes, ahorita estaríamos a tiempo para terminar, pero vamos a darle nuevamente. Entonces, decíamos la clase de nutrición animal. Creo que esto sí lo habíamos visto. El objetivo, conocer la nutrición animal, los principales nutrientes, alimentación y los suplementos. Decíamos que la nutrición es cuando un animal ingiere los alimentos, ¿verdad? Y utiliza todas las sustancias que son los nutrientes para su crecimiento y mantenimiento. Nutrición animal, decíamos que ciencia que estudia los procesos fisiológicos que sufre el alimento cuando es ingerido y entra al organismo. Decíamos que el alimento, medio a través del cual se realiza la transferencia de componentes que son los nutrientes, ¿verdad? El alimento sólido o líquido es consumido y llega por medio al intestino delgado, lo absorbe y lo envía al cuerpo del animal, ya por medio de la sangre. Alimentación es cuando nosotros le damos alimentos al ganado y este debe tener un valor nutritivo adecuado, ¿ya? Decíamos que las sustancias químicas son los nutrientes que están contenidos en todos los alimentos, vegetales o alimentos comerciales, llamados concentrados también. ¿Cuáles son los 6 principales nutrientes? Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, los minerales, vitaminas y el agua, ¿verdad? ¿Qué es el valor nutritivo? Es la cantidad adecuada de nutrientes. Permítanme, jóvenes, estamos bien. Decíamos, el valor nutritivo es la cantidad adecuada de nutrientes. ¿Por qué? Les voy a explicar. Si nosotros le damos concentrado o un alimento al ganado, por ejemplo, pero este alimento no tiene un buen valor nutritivo, entonces el animal pues no va a alcanzar o a satisfacer sus necesidades nutricionales, entonces no va a crecer, no va a producir, no se va a reproducir. Entonces, el valor nutritivo tiene que ser, va de la mano de un buen alimento, un alimento completo que tenga todos los nutrientes que mencionamos anteriormente y que adelantito ahorita los vamos a ver nuevamente. Decíamos que la nutrición y alimentación del ganado, pues el ganado consume pastos, forrajes, granos y subproductos, ¿verdad? Subproductos como por ejemplo cogollos de caña, rastrojos, ¿ya? Estos alimentos deben de tener los nutrientes adecuados, ¿verdad? Para que tenga un buen valor nutritivo, ¿verdad? ¿Cuáles son los nutrientes? Decíamos el agua, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, las proteínas, los minerales. Los rumiantes, las vacas, tienen en su panza un estómago que ellos poseen microorganismos que sintetizan vitaminas del complejo B. También la urea se puede usar para alimentación de ganado, decíamos, pero es peligrosa, hay que saberla utilizar. ¿Cuáles son los 6 nutrientes importantes de la naturaleza? Pues son las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son cadenas de aminoácidos, ¿ya? Son componentes de los músculos, por ejemplo, ¿verdad? De la carne, de los tejidos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Permiten mantener su integridad, defenderse de agentes externos y reparar daños. Este es entonces un nutriente, las proteínas. Luego, como decíamos que las proteínas son compuestos de aminoácidos, vamos a ver
que los aminoácidos son compuestos orgánicos y se combinan y forman proteínas. Estos aminoácidos se componen de esenciales y no esenciales. Vamos a ver los esenciales. Estos no los puede producir el cuerpo, ¿ya? Entonces se les debe suplementar en los alimentos, en el concentrado, por ejemplo. La lisina, la metionina, por ejemplo, son muy importantes en el alimento concentrado. Cuando se fabrica concentrado, se les debe suplementar aminoácidos, como la lisina a las aves, la metionina a los cerdos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, quiere decir que como no los produce el cuerpo, los tenemos que dar, se los tenemos que proporcionar a las aves o al ganado, a los gatos, a los chuchos. Toda bolsa de concentrado, ahí dice qué aminoácidos lleva. Los otros aminoácidos son los no esenciales. Significa, no esencial, significa que estos sí los producen nuestros cuerpos, nuestros organismos, ¿ya? Entonces, no los debemos de suplementar porque sí los produce el organismo, ¿ya? Entonces hay aminoácidos esenciales y no esenciales. El otro que vamos a ver, el otro nutriente son los carbohidratos. ¿Cuál es la principal función? Que producen energía para el cuerpo y para el cerebro. Existen dos tipos de carbohidratos que son los azúcares y los almidones. Los azúcares pues están en la leche como la lactosa, en las frutas como la fructosa, el azúcar de mesa que es la sacarosa, que es la que se obtiene de la caña de azúcar, y en los dulces que consumimos, ¿verdad? La otra fuente de carbohidratos son los almidones que se encuentran en los cereales, en los panes y en los fideos que consumimos. El otro nutriente pues son las grasas. Ya vamos 3 con este. Este se convierte en energía, ¿verdad? En energía para el cuerpo y también para la membrana celular y hormonas. Las grasas ayudan en la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D, E y K. ¿Sí? Liposolubles, vitaminas A, D, E y K. Entonces, ayudan a la absorción de estas vitaminas. Entonces, las vitaminas es otro nutriente que regula la función del cuerpo y ayudan a los principales nutrientes para trabajar de manera eficiente. ¿Cuál es la función de las vitaminas? Crecimiento y desarrollo de las células. Las vitaminas no aportan energía. Esa es una diferencia, ¿verdad? Las vitaminas no aportan energía, ¿ya? Como decíamos, existen vitaminas liposolubles, como la A, D, E, K, como mencionábamos, y vitaminas hidrosolubles, que son las del complejo B, ¿ya? También tenemos los minerales como nutrientes, pues su función regular la presión, trabaja para la formación de huesos y dientes, calcio, fósforo, vitamina D, ¿verdad? Mantiene la temperatura del cuerpo y tiene que ver con el buen funcionamiento de los nervios. El agua es otro nutriente, es importante, es un nutriente esencial para la vida. ¿Ustedes qué hacemos si no bebemos agua? ¿Ya? Necesitamos tomar agua. Las plantas, cuando ustedes siembran un cultivo, las plantas tienen que regarse, o ahorita, así como ahorita que está lloviendo, pues hay agua disponible, pero si no proporcionamos agua a las plantas, en 4 o 5 días comienza el estrés, se ponen amarillas y se mueren, ¿verdad? El agua entonces transporta nutrientes, todos los nutrientes que vimos, transporta hormonas, proteínas, enzimas. También transporta materiales de desecho. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Ya? Porque los materiales de desecho es la urea que se produce en el cuerpo de todos los animales, y esta urea se transporta por la sangre a los riñones, y de los riñones a la orina y para afuera, ¿verdad? Porque
son sustancias peligrosas, la urea, que el mismo cuerpo la tiene que eliminar, ¿ya? Entonces el agua ayuda a que sea transportada hacia los riñones por medio de la vena porta, así se llama, ¿verdad? Por medio de la sangre. Más adelante vamos a ir viendo esta situación. Ahorita estamos viendo lo que es nutrientes de alimentos. Ahora, como decíamos, hay unos aminoácidos que no los produce el cuerpo, entonces hay que suplementarlos, o sea que hay que darlos en el alimento, ¿ya? Entonces los suplementos alimenticios para los rumiantes, su objeto es compensar deficiencias, ¿ya?, de raciones ingeridas con valor energético pobre, ¿ya? Entonces, si la ración es el alimento es pobre, debemos de suplementar, ¿ya? Entonces se adiciona o se le aplica suplementos ricos en energía, nitrógeno y minerales al alimento para los rumiantes o para otros animales. El uso de los suplementos alimenticios constituye una buena posibilidad para que el animal engorde, ¿verdad? Metámosle buenos suplementos alimenticios, el animal responde y engorda, ¿verdad? Como por ejemplo, la urea bien utilizada, hay que saberla usar, la melaza, ¿verdad?, la sal de ganado, por ejemplo, también las inyecciones que les damos de vitaminas hidrosolubles o liposolubles, ¿verdad? Esto ayuda a que el animal responda, consuma más alimento y gane peso, ¿ya? Los suplementos alimenticios, entonces, son una buena alternativa económica para aumentar la productividad del rebaño y el dinero del productor, ¿verdad? Ustedes aumenta su rentabilidad, ¿ya? Entonces es importante. Como decíamos, pues, hay suplementos vitamínicos. Estos pueden venir en pastillas, comprimidos masticables, en polvo o líquidos. Hay diferentes formas de aplicar vitaminas al ganado, ¿verdad? Inyectándolos es mucho más rápido muchas veces, ¿va? Porque inyectamos y en media hora ya el cuerpo lo está absorbiendo. Se consideran 4 tipos de suplementos, como son la energía, la proteína, la vitamina A y los minerales traza. Vamos a ver 4, como por ejemplo la energía, que serían proporcionados por las grasas, ¿verdad? Y los carbohidratos también. Esta energía está contenida en el maíz, ¿verdad? El maíz amarillo principalmente, el sorgo es el maicillo, así le llamamos en nuestro medio, el arroz, el trigo, la melaza que mencionábamos, ¿verdad? También el sebo provee de energía que se adiciona al alimento para que el ganado responda y vaya pues engordando poco a poco. Las proteínas también es otro suplemento que se le puede adicionar. Estos están en los vegetales. En la harina de algodón tiene una cantidad muy alta de proteínas. En la soya es el grano que más se utiliza actualmente para fabricar los alimentos balanceados. Las semillas de girasol también, ¿verdad? De esto depende en qué región se encuentre uno o en qué país. La palma africana actualmente es la que se usa como el palmiste, que proporciona alta cantidad de proteína. Y los subproductos, como son las harinas de huesos, ¿verdad? Ahora los huesos ya no se tiran, sino el hueso y carne, sino que se lleva a los molinos de martillo, y estos pues secos se pulverizan y producen harina. Y esta harina de hueso y carne, sangre y pescado, bien molida, bien tamizada, se aplica al alimento balanceado, ¿va? En la fabricación, junto con el maíz, la soya también, ¿verdad? ¿Sí? Fuentes de nitrógeno no proteico, así se llama, esta es la palabra adecuada para mencionar la urea, ¿verdad? ¿Se puede dar urea al ganado? Sí, pero hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Se les puede dar poinaza, o sea, los excrementos de los pollos y de las gallinas
al ganado, sí se les puede dar, ¿va? Entonces son subproductos animales con los cuales estamos suplementando al ganado para que engorde. La vitamina A, pues esta se obtiene del aceite de hígado de pescado. Es importante que el ganado consuma forrajes verdes. También la vitamina A está en el maíz amarillo como caróteno. Y también produce productos sintéticos de vitamina. Los minerales traza, que serían los microminerales como el selenio, el cobre, el zinc, el yodo, cobalto, manganeso y hierro. Estos serían entonces los 4 suplementos importantes que podemos aplicar al alimento para que los animales puedan engordar, ¿vale? Crecer y producir. Está lloviendo duro, pero continuemos. Minerales también, como el calcio, el fósforo, el magnesio, esto está en la composición de los huesos, junto el calcio con el fósforo y la vitamina D, principalmente, ¿verdad? Es el que le da la dureza, resistencia a los huesos. Este se encuentra en los pastos verdes, también se encuentra en las leguminosas. Las leguminosas como por ejemplo el frijol. Uno consume o vende el grano de frijol y todo el rastrojo de frijol se lo comen el ganado, ¿verdad? Y esto le proporciona bastante calcio, fósforo y entre otros minerales. Como otros minerales como el cloro, potasio, el sodio que se consume en la sal, todo esto interviene en el flujo sanguíneo y se encuentra en pastos verdes, como decíamos, y también en la sal para ganado. El azufre tiene que ver en la composición de los músculos, se encuentra en las leguminosas. Muy bien, jóvenes, hasta ahí llegamos la explicación del día de hoy. Perdonen en cierto momento si iniciamos bien y luego pues probablemente se cortó la situación, pero estoy viendo la cantidad de asistencia del día de hoy. Les agradezco su asistencia, su presencia, y la asistencia es muy importante tomarla, jóvenes, ¿verdad? Y pues les agradezco su presencia y con las disculpas del caso si en algún momento pues se haya ido el sistema y pues terminamos la clase, ¿va? Eso es lo importante. Muchas gracias, jóvenes, nos vemos la siguiente semana.